eso, hoy no es inapropiado hablar de precisamente ser agradecidos, pero no por las añadiduras, sino por la manifestación de Cristo en nosotros. Y hay varias cosas por las que deberíamos estar agradecidos en esta manifestación de Cristo. Uno es porque tenemos la mente de Cristo, porque tenemos la fe del Hijo de Dios, porque tenemos la vida del Hijo, porque tenemos el Espíritu del Hijo y tenemos la simiente del Hijo en nosotros. Posiblemente no vamos a terminar en esta mañana todos estos aspectos, pero por lo menos comenzamos y le daremos continuidad, si es necesario, el siguiente domingo. Así que vamos a hablar de la manifestación de Cristo en nosotros, entendiendo que debe ser una razón principal por la que debemos nosotros estar agradecidos. Romanos 8:19 dice: el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación o la manifestación de los hijos de Dios. Veamos, el proyecto de realizar su propósito eterno, o sea, nosotros realizar su propósito eterno, no se puede realizar sino a través de que Cristo sea manifestado en y a través de nuestras vidas. La promesa que tenemos es que se debe manifestar en nosotros ese Hijo de la bendición. Nuestras vidas deben manifestar al Hijo. Y lógicamente hay mucho en la Escritura que habla de esto. Si tomamos nosotros en el Antiguo Testamento un ejemplo de esta promesa, ¿cómo es que se manifiesta esta promesa? Bueno, los primeros que recibieron, el primero que fue el receptor de las buenas noticias, el primero que Dios le compartió la esencia del Evangelio, es Abraham. Por eso él es el padre de la fe, porque a él se le predicó el Evangelio y él creyó el Evangelio. ¿Qué es Evangelio? Buenas noticias. ¿Cuáles eran las buenas noticias? Que a través de él, de su descendencia, vendría una simiente, vendría un hijo, y ese hijo iba a ser la bendición para todas las naciones de la tierra. Esas son buenas noticias. O sea, esta tierra que había caído en un estado de maldición, esta tierra que en ese tiempo estaba gobernada por hombres con la naturaleza de Adán, Dios toma a un hombre llamado Abraham y le comparte buenas noticias. Le dice: esto va a cambiar. Esta tierra que está en oscuridad espiritual, los hombres que no conocen mi verdad, esto va a cambiar y lo voy a hacer a través de un hijo, de una simiente, un hijo que nacerá de ti y que va a ser la bendición a todas las naciones. Bueno, él cree esta promesa y sin tener un solo hijo, Dios le dice: de aquí en adelante te vas a llamar Abraham, no Abram. Él se llamaba Abraham sin la H y con una A. Y Dios le dice: no, ahora tu nombre va a ser Abraham, que significa Padre de naciones. Tú vas a ser ahora Padre de naciones. Y cuando alguien te diga cuál es tu nombre, a donde quiera que llegues, tú vas a decir: yo soy Padre de naciones. Y lógicamente la primera pregunta que iba a surgir en la mente de las personas o que le harían a este hombre es: oye, ¿y cuántos hijos tienes? ¿Y cuál iba a ser la respuesta de él? Pues no tengo ninguno. Ah, ¿y cómo te llamas? Oh, yo soy el padre de muchas naciones. Ajá. ¿Y cuántos hijos tienes? Todavía no tengo ninguno, pero soy el padre de muchas naciones. Bueno, pues Abraham y Sara recibieron esa promesa.
Y por muchos años decían, bueno, pues eso tendrá que venir, tendrá que venir, tendrá que venir. Y al ver que esto no sucedía, entonces a Sara se le ocurre una gran idea. Y la gran idea es, bueno, Abraham, pues yo tengo una esclava, es fértil, aparentemente hay algo que impide que yo pueda tener un hijo. Pues mira, es mi esclava, por lo tanto yo puedo hacer con ella lo que quiera. Tómala como mujer, ten un hijo con ella y así vamos a poder tener un hijo, el hijo que Dios nos prometió. Así vamos a poder producir la promesa de Dios. Y esta gran idea de Sara se convirtió en un gran problema, porque eso no era el propósito de Dios. Sin embargo, Sara y Abraham lo que hicieron es que ellos quisieron producir al hijo de la promesa. Ellos lo quisieron realizar a través de su propia obra. Lo que Dios prometió se va a llevar a cabo a través de nuestra manera de hacerlo. Entonces, una tragedia. Resulta que termina ese hijo y esa esclava separados de ese hogar a los años, y Abraham y Sara siguen envejeciendo hasta que llega el tiempo en la vejez, en donde ya Sara tenía muchos años en que su vientre no era fértil, había cesado de menstruar hacía décadas, y Abraham pues ya no era el toro vigoroso que fue antes. Dios tenía que hablar vida a su cuerpo y Dios tenía que producir un milagro. Y eso fue lo que sucedió. Cuando ellos ya no tenían absolutamente ninguna posibilidad en su propia fuerza para producir la promesa de Dios, cuando ellos estuvieron conscientes de que eso era imposible por la fuerza del hombre, donde ya no era posible ni siquiera llamarle a otra esclava, porque Abraham dice que estaba como muerto, y no se refiere a su corazón, sino a otra cosa que no funcionaba. Entonces es que dijo Dios, ahora es que yo puedo producir el hijo de la promesa, para que sepan que no va a ser a través de la fuerza de ellos, sino a través de mi promesa, a través de mi obra. Entonces, cuando fue imposible producir de manera natural al hijo, después de haber ellos intentado hacerlo, entonces es que Dios puede mostrar su mano para poder producir lo que Él había dicho que iba a producir. ¿Y a qué viene todo esto? Bueno, hay muchas personas que quieren producir la promesa de Dios en sus vidas a través de su propio esfuerzo. Hacen muchas cosas, rituales, ayunos, largas vigilias, arrodillarse por largas horas para ver si a través de estas cosas se produce la vida que Dios ha prometido darles a ellos. Asistir todos los días a cierto tipo de reunión o ir a eventos de personas famosas, para que a través de asistir a esos lugares suceda la promesa de Dios, que es esa vida en el Espíritu, eso que la gente está esperando y que dice, es que yo me estoy esforzando por esa transformación. Yo quiero que esa transformación de la que Dios habla, de el Hijo en mi vida, sea producida, y entonces se vuelcan en una serie de cosas tratando de que esa promesa del Hijo en nosotros sea producida a través del esfuerzo. Pasan los años
y después de que pasan los años y han probado todas las cosas y siguen teniendo la gente los mismos problemas, y cuando la gente dice, ¿sabes qué? Es imposible, no puedo, ya hice todo y yo no lo puedo hacer, es entonces en que Dios puede obrar, porque no es la obra del hombre, sino es su obra. La producción del Hijo no es la producción que tú vas a producir, es el producto de Él, es a través de la vida de Él en nosotros. Entonces, esa persona se da por vencida y acepta o piensa que las cosas nunca van a cambiar. Dicen, tengo 10 años asistiendo a la iglesia, yendo a las vigilias, haciendo esto, haciendo lo otro, haciendo aquello, haciendo esto otro, y dicen, y no cambio. O la esposa le dice, mira, tanto que vas y vas y vas y no cambias. O el esposo a la esposa, y tanto, ¿para qué te sirve ir tantas veces? Nunca cambias. Y en ese estado de frustración es más fácil producir en nosotros la vida de Cristo que en el esfuerzo personal. Porque es entonces que sabes que solamente Dios lo puede hacer, sin que tú sigas esperando que aparezcan Agares que puedan producir a ese hijo esperado, la vida de Cristo. Entonces Abraham y Sara intentaron que lo que Dios prometió se cumpliera, pero era en la manera de Dios, sin la mano del hombre. La producción del hijo es a la manera de Dios, sin la intervención del hombre. Por eso el día de hoy, a los que estamos aquí presentes, a los que están escuchando por internet, les hablo porque sé que varios han intentado muchas cosas, dinámicas, rituales, para que se manifieste la vida de Cristo en ellos, y han pasado los años y no han visto nada de lo que esperaban. Y entonces dicen, pues hasta aquí llegué, esto es el límite al que yo llego, hasta aquí he llegado en mi desarrollo en la vida y no hay más. Pero yo quiero darte hoy muy buenas noticias. ¿Cómo se puede producir esa promesa? ¿Cómo es que Dios diseñó que se produjera esa promesa? Es muy sencillo, más sencillo de lo que pensamos. Es tan sencillo que es casi imposible de decir, ay, pero tan fácil. Es simplemente permitir que lo que ya tienes en ti se manifieste. Es permitir que lo que tú ya tienes se manifieste. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que ya posees? Lo primero que tú ya tienes es que tú ya tienes la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16 dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero este versículo deberíamos de decirlo o entenderlo de esta manera: yo tengo la mente de Cristo. ¿Pudieras decirlo? Sí, yo tengo la mente de Cristo. Pero esa mente de Cristo, escucha, no está en tu cabeza, no radica aquí, sino radica en el Espíritu. No procede del cerebro, de los sesos, no procede de allí la mente de Cristo, procede del Espíritu. En tu espíritu hay una mente diferente a tu mente natural. Dentro de ti, en tu hombre interior, en tu vida espiritual, en tu espíritu hay una mente que es completamente diferente
a tu mente natural, muchas veces opuestas. Todos los hombres tienen una mente natural, pero no todos los hombres tienen la mente de Cristo, solamente aquellos que son hijos de Dios. Entonces, los hijos tenemos, aparte de la mente natural, tenemos otra mente espiritual que es la mente de Cristo. Una mente, la natural, es parte de nuestra alma, que está en proceso de transformación. Esa es la mente que tiene que ser renovada. La mente que tiene que ser renovada es la mente natural. Es la mente con la que nacimos. La mente espiritual está completa. La mente de Cristo que radica en tu espíritu es perfecta. No necesita una transformación. La natural está siempre en un proceso de aprender. La otra mente, la de Cristo en ti, esa lo sabe absolutamente todo. Escucha, todo conocimiento, toda ciencia y toda sabiduría está dentro de ti. Está concebida, está encasillada en la mente de Cristo que habita en ti. En esa mente de Cristo está contenido todo el conocimiento de Dios. Todo, absolutamente todo el conocimiento de Dios está contenida en la mente de Cristo que ya posees. Wow. Por eso Juan dice, ustedes tienen la unción del Santo y conocen ¿cuántas cosas? Todas las cosas. ¿Cuáles son las cosas que conocemos? Matemáticas, trigonometría, arqueología, historia, geografía. ¿Será todo eso que conocemos? No, no es conocimiento natural. No es conocimiento que se puede adquirir en las aulas de las mejores universidades, sino es el conocimiento de la sabiduría de Dios, de la ciencia de Dios, de todo lo que Dios es y de toda la riqueza de Dios. Eso está ya dentro de ti, ese conocimiento. Tú posees la mente de Cristo. En tu espíritu, tú ya conoces todas las cosas. Para ponértelo más fácil, todo lo que Jesús sabía estando en carne, habita dentro de ti. Dice la Escritura que no había necesidad de que a Él le dijeran nada de las personas porque Él todo lo sabía. Conocía el corazón y la mente de las personas. Él conocía el propósito del Padre. Todo el conocimiento que habitó en Jesús, ese mismo conocimiento radica en tu vida. ¿Difícil de creer? Posiblemente. Pero no es hasta que tú lo comprendes y lo aceptas cuando comienzas a vivir a través de la revelación de la mente de Cristo en tu vida. Si no lo crees, no lo puedes ver manifestado, no puedes ver en el Espíritu algo que tú no lo aceptas como tu realidad. Lo más básico de la vida del Espíritu, ¿qué es? La salvación. Si una persona dice, no, yo no soy salvo, no es así, no es tan fácil, no es tan sencillo, como que sin obras, como que nada más porque sí. Bueno, pues si no lo cree, la persona nunca lo va a manifestar, esa salvación. ¿Estás de acuerdo? Eso es sencillo de entender, ¿cierto? Lo mismo sucede con la mente de Cristo y lo mismo sucede con todas las realidades del Espíritu. Hasta que tú no las aceptas, así como aceptaste por la fe la salvación, no se puede manifestar en tu vida. Yo aprendí hace muchos años a depender del conocimiento de la mente de Cristo. Al principio no lo entendía. No entendía exactamente lo que pasaba.
Pero ese conocimiento de la mente de Cristo se produce del estudio de las Escrituras. Escucha, no es simplemente así, no, se produce del estudio de las Escrituras, la meditación y la oración junto. Cuando esto se conjuga en una sola actividad. El problema es que cuando leemos las Escrituras, la gente dice, voy a leer la Escritura, y leen como si estuvieran leyendo un periódico. Eso no produce absolutamente nada, sino un conocimiento aquí en la mente, historia bíblica. Pero cuando tú combinas el escudriñar la Escritura con oración y meditación, todo al mismo tiempo, no debes decir, voy a leer, luego voy a meditar y voy a orar. No, eso sucede en el mismo momento. Es una actividad del Espíritu en el momento en que tú estás escudriñando. Estás escudriñando, estás meditando y estás orando al mismo tiempo. Es una actividad espiritual en donde a través de eso que estás leyendo con los ojos naturales se produce o se convierte en vida en el Espíritu. Y entonces tiene sentido y produce transformación. Cuando comenzamos a recibir la revelación de la mente de Cristo, podemos comprender lo que muchos en estudios de aulas teológicas no pueden comprender. Hubo un tiempo en que yo leía varios libros, aparte de la Escritura, varios libros de los que se llaman cristianos, y bueno, aprendí algunas cosas buenas, pero la realidad es que las profundidades de la vida de Dios no se aprenden en libros escritos por los hombres, sino fluye del conocimiento de la mente de Cristo en nosotros. Y hasta que nosotros no aprendemos a vivir de la revelación de la mente de Cristo en nosotros, no vamos a poder tener esa expresión de vida. Necesitamos creerlo, necesitamos practicarlo y requerimos experimentarlo. Pero debes creerlo y debes vivir la experiencia de ser enseñado desde dentro, para que de esa enseñanza de dentro fluya a tu mente natural. Y si tú no lo crees, será difícil que lo vivas. Entonces, el conocimiento divino más acertado, el que produce transformación, es aquel que proviene no de lo que escucho con mis ojos, con mis oídos naturales y que leo con mis ojos naturales, sino que de eso que escucho y veo, lo utiliza la mente de Cristo para de allí darme la verdad que produce vida, y entonces puede tener sentido para mí. Cuando estás leyendo la Escritura, estás recibiendo esas letras, esas palabras con tus ojos naturales, que tienen el propósito de convertirse en espíritu y vida. Hojas de papel, Biblia, que tienen el poder y que deben producirse y transformarse en espíritu y en vida. El Espíritu va a tomar de la sabiduría que ya habita en ti, no va a tomar de algo de afuera, sino el Espíritu que habita en ti va a tomar de esa mente de Cristo, de esa sabiduría que ya está en ti, para entonces darte testimonio de esa verdad que estás leyendo. Te va a dar testimonio. El Espíritu Santo va a testificar y va a decir, eso es la verdad. Entonces tenemos nuestra mente natural y tenemos
la mente de Cristo, la mente espiritual. La mente natural, si ponemos el cuadro, la mente natural está siempre aprendiendo. Es un proceso de aprendizaje con nuestra mente natural. Pero la mente de Cristo, la mente espiritual, ya lo sabe todo. Esa mente de Cristo no está en un proceso de aprendizaje. Esa ya lo posee todo. Esa ya lo conoce todo y ese todo conocimiento ya está en ti. La mente natural es imperfecta, por eso tiene que ser transformada, por eso tiene que ser renovada. Pero la mente de Cristo en ti es perfecta, no tiene falla. La mente natural puede ser engañada. La mente de Cristo posee toda verdad. No hay engaño en ella. La mente natural está limitada, muy limitada aún en la cantidad de conocimiento que puede estar allí. Pero la mente espiritual, la mente de Cristo, es ilimitada. Todo el conocimiento y la sabiduría de Cristo está allí. La mente natural olvida las cosas. Y si no, pregúntenme a mí, que gracias a Dios que solamente en lo natural. Y es interesantísimo porque en los eventos naturales se te pueden olvidar. Parte del proceso de lo natural, del envejecimiento natural, es que hay cosas en lo natural que se te olvidan, pero en lo espiritual, el conocimiento espiritual nunca se olvida porque no proviene de esta mente que envejece, proviene de dentro, del espíritu. Eso no se olvida. No es de las neuronas, es de la vida de Dios. La mente natural solamente puede captar las vivencias, lo que tú vives, lo que viste, lo que escuchaste, lo que te dijeron, lo que estudiaste. La mente del espíritu, aún lo que tú nunca viviste. El testimonio del espíritu dentro de ti te va a dar testimonio de cosas que ni siquiera tú conocías porque no estuviste allí, pero te va a decir, así fue. Pero eso pasó hace 2000 años, pero Él estaba allí. El espíritu que está dentro de ti, allí estaba y te va a testificar para recordarte los eventos y los hechos de la mente de Cristo que tú posees. Esa mente de Cristo allí estaba. El hecho de la salvación tiene que ver con haber recordado que eso fue verdad. De otra manera es imposible que tú hubieras creído algo, tú no estabas allí, fue hace miles de años. A ver, ni los contemporáneos que no tenían la mente de Cristo, ni los contemporáneos, habiendo visto la tumba abierta, los soldados que fueron y vieron que Él se había levantado entre los muertos, dijeron, no es posible. Ni los primeros discípulos a quienes se apareció y todavía Tomás le dijo, no te creo, aquí te estoy viendo, si tú dijiste que ibas a resucitar, sí, ya vinieron unas mujeres y dijeron que la tumba se abrió, te estamos viendo, pero yo no creo. ¿Por qué? Porque no tenían todavía la mente de Cristo. No tenían el Espíritu que les diera testimonio de que eso era verdad. Pero ahora en el nuevo pacto, donde habemos hijos que tenemos la mente de Cristo, cuando ahora creemos, el Espíritu nos recuerda que aunque no estuviste ahí, eso sucedió. La mente natural está limitada al tiempo. La mente de Cristo es eterna. Sabe el pasado, el presente y el futuro. La mente natural muchas veces opera en necedad.
La mente de Cristo siempre opera en sabiduría. La mente natural requiere educación. La mente de Cristo te educa. La mente natural aprende siempre de lo externo. La mente de Cristo está siempre en lo interno. La mente natural conoce parcialmente. La mente de Cristo conoce todo, absolutamente todo. Señores, nosotros tenemos la mente de Cristo. El problema se llama mente natural. Nuestro problema no es la mente de Cristo que ya está en nosotros. Nuestro problema se llama la mente natural, que se pone a negar las realidades que en nuestro espíritu son concebidas, que impiden la manifestación de la mente de Cristo. Y por eso la mente natural debe ser entrenada y debe ser forzada. Por eso dice que tiene que ser traído todo pensamiento, tiene que ser sujeto a la obediencia a Cristo. Tiene que ser tomado cautivo. Eso habla de una acción de guerra. Cuando los soldados extranjeros o enemigos eran tomados cautivos, los pensamientos de la mente natural deben ser tomados cautivos por el poder y las verdades de la mente de Cristo que habitan en nosotros. Es comenzar a negar las realidades que nuestros ojos ven y que son contrarias al propósito de Dios, y entonces traerlas a la obediencia y al entendimiento de lo que es la verdad. Cuando tu mente natural se alinea a la de Cristo, entonces eso es una manifestación de fe que se puede ver ahora en una manifestación en lo físico. Entonces, Rosy te dice no, que tu ojo y que a lo mejor no vas a ver. Eso es el conocimiento natural, ¿sí? Pero en la mente de Cristo, cuando alineamos el pensamiento de Dios, forzamos con ese pensamiento de Dios a todo lo que es ajeno a su propósito, comenzamos a ver las realidades de lo que ya tenemos y de lo que ya somos. La mente de Cristo contiene todo el conocimiento, toda la sabiduría y todo el entendimiento que tiene Dios. ¡Wow! Por eso es la mente de Cristo. ¿Tú crees que Cristo sabe todo lo de Dios? ¿Sí? ¿Él? ¿Sí? Y si tienes la mente de Cristo, entonces, ¿qué tienes? Todo el conocimiento de Dios. Y si tu mente natural se alinea o se pone de acuerdo o acepta como realidad lo que contiene la mente de Cristo, entonces viene una manifestación del espíritu al alma, que se va a manifestar externamente en lo físico a través de tu cuerpo. Romanos 8:16 dice: el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjate, el espíritu, una de las actividades principales del espíritu es testificar, es dar testimonio. ¿Cuántos han dado testimonio de Cristo aquí alguna vez a alguien en su vida? ¿Qué es lo que haces cuando das testimonio de Cristo? Hablas, le dices a alguien: oye, mira, ¿sabes qué? Cristo es verdad. Cristo te produce vida. Cristo, y empiezas a hablar de lo que Él es.
Estás convenciendo a esa persona, hablando palabras para que esa persona pueda recibir esa verdad que estás transmitiendo. Eso es el testimonio. ¿Ok? Bueno, lo que hace el Espíritu en nuestras vidas es que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. ¿Sabes por qué tú sabes, entiendes y estás convencido que eres un hijo de Dios? Porque el Espíritu Santo te convenció, te dio testimonio. El Espíritu Santo continuamente te está dando testimonio de lo que tú eres. ¿Cómo es este testimonio que opera no solamente para hacernos entender que somos hijos de Dios, sino en toda verdad? Toda verdad recibida es producto de la mente de Cristo en nosotros, en donde el Espíritu Santo toma de esa mente de Cristo y esa verdad comienza a darnos testimonio de esa verdad. Por eso es que muchas veces tú has leído y has repetido y has escuchado muchas veces un versículo, quizás de memoria te lo sabes, pero cuando somos enseñados por la mente de Cristo, de repente aquello que repetimos como loros por años y que nunca entendimos, ahora tiene sentido. Ah, ahora lo entiendo. Es que en ese momento en que dices ahora lo entiendo, es que el Espíritu Santo tomó la mente de Cristo y te dio testimonio de que eso que repetías, eso era verdad. En ese momento, la mente de Cristo y tu mente natural entienden lo mismo. La mente de Cristo en ti siempre lo supo, allí estaba esa verdad. Pero tu mente natural carecía de ese entendimiento. Se pusieron de acuerdo, se ligaron y ahora se convirtió en una revelación a tu vida. Y aunque no hay nada físico que te pueda comprobar eso, tú simplemente lo aceptas como una realidad. Lo aceptas como una realidad, aunque no hay nada que te diga que eso es así. A ver, ¿qué evidencia física me puedes enseñar de que tenemos la mente de Cristo? ¿Habrá una manera científica a través de los sentidos, algo que podamos ver o escuchar, que nos compruebe que tenemos la mente de Cristo? Claro que no. Nada de lo físico nos lo puede comprobar. ¿Cómo es que lo sabes? Porque las verdades de Dios no son comprobadas por los ojos ni por los oídos, son comprobadas por el testimonio del Espíritu que habita en nosotros. Primera de Juan 5:6 dice: este es Jesucristo que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Da testimonio. Todas las verdades que tú aceptas y que no pudieron ser comprendidas porque no vimos nada ni oímos nada en lo natural, pero las aceptamos, es por el testimonio del Espíritu, que tomó de la mente de Cristo, lo pasó a nuestra mente natural y nuestra mente natural lo aceptó. Nos pusimos de acuerdo, la mente natural con la mente de Cristo. Primera de Juan 5:10 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio, ¿en dónde? En sí mismo. ¿Cuántos creen en el Hijo de Dios? O sea, ¿cómo es? O sea, ¿cómo es que creemos? Expliquen, que alguien me explique. ¿Cómo es que creemos? Es el testimonio de algo interno.
Es una locura que un hombre haya muerto como murió y que esa sangre sea lo que borra los pecados de todo el mundo, y que se levantó de entre los muertos, y que después ascendió, y que después fue impartido entre cada uno de nosotros, y que ahora habita en nosotros y nos dio su mente. Eso es una locura natural. Pero el testimonio del Espíritu nos convenció, ¿cierto? O sea, eso nadie. Tú tráeme aquí a cualquier erudito, al más sabio que tú quieras traerme, y no nos va a convencer de que eso no es verdad, porque dentro de nosotros hay un testimonio que es más fuerte que lo que nuestros ojos pueden ver. Entonces, el Espíritu Santo dentro de ti testifica de Cristo. Cuando tú crees una realidad espiritual, es porque el Espíritu te dio testimonio cuando tomó la mente de Cristo para transformar tu mente natural y ahora percibir una realidad que puede ser manifestada en la vida. No se trata de llevar la palabra a tu espíritu. Cuando tú estás leyendo, no se trata de que tu espíritu entienda. Tu espíritu ya lo entiende. El problema es que tu alma no lo entiende. Es que la palabra sea llevada al alma para que ella en el alma tenga ese testimonio del Espíritu. Primera de Corintios 2:16 dice: ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Nosotros. ¿Quién conoce la mente de Dios? Yo. Tú la conoces. ¿Quién conoce la mente de Dios? Nosotros. Nosotros, porque tenemos la mente de Cristo. Yo quiero preguntar: ¿quién conoce la mente de Dios? ¿Conoces la mente de tu cónyuge, de tu esposo, de tu esposa? En muchas cosas sí sabemos cómo piensa. Dice: yo la conozco, yo lo conozco, y piensa así, le gusta esto, le gusta aquello. ¿Sí? Pero porque conocemos parte de la mente natural de la persona. Pero aquí está hablando Pablo de algo más profundo que eso. Está diciendo, cuando tú llegas a conocer la mente, si alguien pudiera conocer la mente de alguien, conoces absolutamente todo, su secreto, ¿cierto? ¿Sí o no? Si yo tuviera el poder de leer la mente de todas las personas y me concentrara y comenzara a decir: a ver, Miguelito, y empezar a ver todos los pensamientos de Miguel y toda la vida, ¡wow! Él diría: no. Porque cuando conoces la mente, conoces el todo de esa persona. ¿Entiendes lo que está Pablo diciendo? Está diciendo: ¿quién ha conocido la mente del Señor? Pregunto: ¿quién conoce la mente del Señor? Nosotros. Nosotros. Tú nunca vas a poder comprender las cosas de Dios solamente por la mente natural. Eso solamente se puede comprender por la mente de Cristo. Es por eso que conocemos la mente de Dios, porque tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:9 dice: antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Escucha.
cosas que tú nunca has visto ni vas a ver. Tus ojos naturales jamás lo van a ver. Ni tampoco lo has oído, ni tampoco lo vas a oír. Tampoco son cosas que subieron a tu corazón natural. Y mucha gente piensa que este pasaje habla de que es imposible comprender las cosas de Dios, pero es todo lo contrario, porque el siguiente versículo, ponlo, dice: pero Dios nos lo reveló a nosotros. O sea, cosas que el ojo no vio, que oído oyó, que corazón no ha subido corazón, son las que Dios tiene preparado. Pero Dios nos las reveló ¿a quién? A nosotros. No fue porque vimos algo, no fue porque oímos algo, sino que fue la revelación de Dios por el testimonio del Espíritu en nuestras vidas. Nos las reveló. Revelación no es sino el producto y el resultado del Espíritu Santo tomando la mente de Cristo, convenciendo nuestra mente natural. Eso es revelación. Porque el Espíritu todo lo escudriña. La mente de Cristo lo toma y comienza a darnos testimonio. Aún lo profundo de Dios, lo más profundo de Dios, lo toma y nos testifica de ellas. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre? Fíjate, no es por revelación natural o conocimiento de los sentidos. Nadie que no tenga el Espíritu Santo puede entender las cosas divinas. Es imposible entenderlas. Ahora, ¿cómo nos las reveló? ¿Qué dice este pasaje? ¿Cómo fue que nos las reveló? Por su Espíritu, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Escudriña, ¿cierto? Escudriña lo profundo de Dios. ¿Quién sabe las cosas de Dios? Sigamos leyendo. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Entonces, ¿quién sabe las cosas de Dios? El Espíritu de Dios. ¿Y qué fue lo que recibimos? El Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para conocer lo que nos ha dado. ¡Wow! Glorioso Maestro del Espíritu Santo que está en nosotros para enseñarnos todas las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros y que no es por vista ni por oído, tiene que ser la revelación de Dios interna. Nos faltan 4 cosas por las que tenemos que agradecer a Dios. ¿Y cuánto? Si estoy bien, ¿verdad? ¿En tiempo? ¿O no? ¿Hace cuánto que comencé? 45 minutos. Para mí se han ido como agua. No podría hacer justicia a las otras 4. Si les parece bien, las tocamos el siguiente domingo, porque vamos a hablar de que tú tienes ya la fe del Hijo, la misma fe del Hijo, tú tienes la vida del Hijo, tú tienes el Espíritu del Hijo y tienes la simiente, la semilla del Hijo. Vamos a concluir pidiendo que estas verdades, que lo que hemos escuchado, el Espíritu de Dios que te habita, pueda tomar lo que has escuchado de estos pasajes y que pueda ser manifestado como revelación en tu vida para que comiences a vivir conforme a esta norma y que sea una experiencia en tu vida la manifestación de la revelación de la mente de Cristo. Padre, gracias por cada persona aquí presente, por tu obra entre nosotros.